Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Entre el Campo y la Ciudad. Hoy estamos en una edición especial por AM550 Radio Colonia y también desde los estudios de agritotal.com y de chacra.com.ar, transmitiendo en directo con esta mesa de malezas que le habíamos anticipado. Así que mucho calor hace en Buenos Aires, 29 grados, un décima de sensación térmica y parece que viene para más complicaciones. Pero bueno, ya le estoy dando los buenos días a mi compañera, conductora de este programa, con quien les habla, Mónica Micheli. ¿Cómo va? Todo bien, Horacito. Bueno, acá estamos para dar inicio a la mesa de malezas resistentes y los voy a presentar rápidamente. Fernando García Frugoni. Fernando, comentarnos de dónde sos. Fernando García Frugoni, coordinador del proyecto de malezas de CREA. ¿Una empresa? Maximiliano Cueto, yo soy gerente de desarrollo para protección de cultivos de Monsanto, Argentina. Martín Marcetti, gerente del programa de malezas resistente de APRESID. Julio Escursani, profesor de la Facultad de Agronomía de la UBA. Bueno, estamos todos. Bueno, los convocamos porque este tema de malezas resistentes es un gran tema en este momento, sobre todo después de los cambios que ha tenido la producción agropecuaria en los últimos 20 años. La pregunta inicial sería, estos cambios, ¿qué es lo que han tenido de impacto negativo y qué es parte de lo que nos convoca? Les dejo la palabra. Fernando, dale. A mí me cuesta pensarlo en términos de impacto negativo. Me parece que lo que ha pasado es que la biología va evolucionando a la par de los modelos de producción y se va adaptando a lo que nosotros hacemos, digamos. Hay alguna teoría que dice que es una respuesta y hay otras teorías que dicen que es una evolución. En cualquier caso, lo que creo que pasa es que los sistemas biológicos responden o se adaptan o muestran una determinada reacción a las acciones que nosotros tenemos. Los modelos de producción, probablemente desde la aprobación de los transgénicos para acá, ese fue el quiebre y de ahí en adelante cambiaron mucho. Y nosotros a partir de ese momento hemos repetido algunas cosas que diría, por eso digo que me cuesta verlo en términos de problemas, que han sido exitosas y que han permitido aumentar la productividad del sector agropecuario y hacer del sector un sector muy importante en Argentina. Y hoy, igual que antes, nos estamos enfrentando a nuevos problemas que antes no teníamos y eso es lo que nos llama la atención. Pero en realidad ha pasado en la historia de la humanidad, cada vez que uno cambia los sistemas, después de un determinado tiempo, antes o después la biología reacciona y hay que volver a aprender y volver a adaptarse a las cosas que pasan. A mí me gustaría que, ustedes saben que esta Radio Colonia es una radio de productores, pero también tiene mucha audiencia urbana y es importante que la sociedad sepa qué es lo que hace el sector más dinámico, ¿no?, de la Argentina, que es el trabajo del campo. Y bueno, con respecto a este impacto, que vos no lo ves como negativo, obviamente, sino que son respuestas, es importante que describamos cuáles son los cambios que ha habido, ¿no?, muy importantes en estos últimos 20 años. Digo, sobre todo, siembra directa y demás, pero cuáles son estos cambios que han, para mí, hecho la aparición de malezas. Creo que los principales cambios que hubo, y seguramente Martín nos va a poder dar alguna explicación más amplia, pero a partir, como dijo Fernando, desde el año 96-97, cuando se aprueba el primer cultivo transgénico en Argentina, que fue la soja RR, a partir de ahí el sistema de producción cambió. Veníamos con un sistema de producción donde la labranza era una herramienta muy importante de esos sistemas de producción. Se empieza a consolidar la siembra directa, el cultivo de soja empieza a tomar una preponderancia importante dentro de los sistemas de producción. Eso nos lleva a empezar a depender productivamente. Dejamos de hacer lo que hacíamos antes, que estaba bien, que era hacer monitoreo, seguir las malezas de cerca, hacer mezclas de productos para controlar distintas malezas y demás, y empezamos a ser dependientes exclusivos de un solo herbicida, como es el glifosato. Esas cosas, como dijo Fernando, fueron lo que permitieron la expansión del área agrícola, el aumento de la productividad y demás. Y obviamente tiene algunos
algunos matices negativos, como son el monocultivo de soja, o la alta frecuencia de soja en los lotes de producción de Argentina, alto uso de glifosato, y eso genera un ambiente propicio para la aparición de malezas resistentes. Esos fueron, hablando de malezas, los principales cambios. Y dejamos de tener prácticas que antes eran comunes, o hacer prácticas que antes eran comunes, como seguir lotes, monitorear, ir a ver, aplicar distintos herbicidas con distintos mecanismos de acción sobre las malezas. Dejamos de hacerlo, dejamos de ver cómo resultaban los controles, y eso termina de cierta forma generando el espacio para que aparezcan este tipo de malezas resistentes, ¿no? Frugoni, ¿cuál es la visión que tienen, Marcetti, cuál es la opinión que tienen ustedes desde la entidad respecto a esto? Nosotros vemos, como bien decían Fernando, un cambio en la naturaleza que se adapta a los cambios que nosotros tenemos. Nosotros pensamos también de que, o si nos ponemos a pensar, antes de la siembra directa y antes del glifosato, las malezas eran un problema muy grande también. De hecho, si todos cuentan la cantidad de gente que trabajaba en las compañías que vendían herbicidas en la década del 80 y cómo eso disminuyó en los 90 con el DRR, o sea que significa que era un mercado muy grande y se vendía mucho y era un problema. Si no, la ciencia de la maleza arrancaría hace 3 años y tiene 50 o 100 años. Entonces, lo que cambió son los tipos de maleza y los problemas, pero no es que las malezas en sí empezaron a ser un problema, sino cuáles tipos de problemas. Y como decían, o sea, cualquier sistema que hagamos siempre va a haber algún problema que va a haber que solucionar. Solucionamos mucho el tema de la erosión, por ejemplo. Hoy hay productores que están moviendo suelos por rama negra con una pendiente del 5%, o sea, una pendiente alta para los que no manejan estos valores. Entonces, solucionamos un problema y van a volver a otros problemas anteriores. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy poniendo, que no digo que hay que encarcelar al tipo que movió ese lote, sino que digo que cada acción que nosotros tomemos va a tener determinadas consecuencias y que vamos a tener que ir aprendiendo en el hacer, y que los sistemas son dinámicos. Entonces, creemos que los beneficios de la siembra directa fueron enormes, y hoy el mundo nos mira con atención sobre lo que estamos haciendo en Argentina como un modelo a imitar, y tenemos este problema, que evidentemente la siembra directa colaboró con este problema porque determina que determinadas malezas, sobre todo las perennes y demás, se adapten muy bien al sistema. Aún así, nosotros pensamos que las ventajas que tenemos son mucho mayores a ese, y que tenemos que encontrar la solución en un sistema de siembra directa. A mí me gustaría que, a ver, Julio Scursoni, ¿cuáles son, digamos, las especies gramíneas con biotipos resistentes? Un poco como para que sepa la audiencia, sobre todo la urbana, de qué estamos hablando cuando ven a productores y a técnicos luchar, ¿no?, contra este tema dinámico, como bien decís, Martín. Bueno, te prometo que te voy a contestar lo que me preguntás, pero como veníamos en una temática, no quiero dejar también de dar mi opinión respecto a lo que vos consultaste inicialmente de los impactos. Yo creo que, no sé si la palabra adecuada es negativa, pero la utilizaría, lo cual, digamos, más allá de que sea algo que es factible cuando se producen cambios en un sistema, pero evidentemente uno puede analizar en este caso, vamos a hablar de las malezas resistentes, como una consecuencia que genera 3 aspectos, digamos, que vamos a decir negativos en primera instancia. Un incremento del costo del control, un acortamiento de la vida útil de un determinado producto, y un tercer factor que no es menor, que son las externalidades. Es decir, esas especies resistentes que se generan en un determinado sitio, luego pueden ser exportadas, ya sea por acción del hombre o por la naturaleza, a otras condiciones en las cuales, digamos, no se habían desarrollado las condiciones para que se genere resistencia. Es decir, creo que en este caso estamos frente a una consecuencia negativa de un cambio de sistema, y además lo que agrego que era previsible. Es decir, ¿por qué aparece la resistencia? Porque hay variabilidad genética y hay presión de selección. ¿Qué es la presión de selección? La aplicación del mismo herbicida permanentemente. Antes de la soja RR se utilizaban una diversidad importante de mecanismos de acción,
Con las hojas RR se concentra todo en un solo mecanismo de acción. Una sola cosa, digo, un descanso que se tomaron que tiene consecuencias. Está bien utilizada la palabra descanso. En realidad, una de las principales virtudes favorables de la tecnología RR, además de su costo, lo cual generó incrementos, digamos, desde el punto de vista de rentabilidad, etcétera, fue la facilidad operativa. Colegas que están en el medio expresan, digamos, entre casa, bueno, antes teníamos que ir a monitorear el lote y ahora desde el bar le decimos tirar 2,5 de glifosato. O sea, cambió. La profesión antes se ganaba la vida controlando malezas, frase de un colega Bianchi muy conocido en el medio. Con el glifosato eso se modificó. Yendo a tu pregunta, que me fui del tema, ahí de nuevo tenemos otra cosa para advertir. Cuando hablamos de biotipos resistentes, en este momento hay dos fuentes a las que uno puede acudir para ver qué especies están registradas como resistentes en la Argentina. Encontramos una fuente que es internacional, que es la de la Good Science, y otra fuente que es local, que es la que tan excelentemente conduce Martín, que es la de la REM. Podemos hablar de sorgo de Alepo, quizá como de las más importantes. Podemos hablar de distintas especies de Lolium, o sea, el vulgarmente conocido reyes. Podemos hablar de una especie de gramón, es el Cinnamon. Podemos hablar de otras gramíneas anuales, primaveros-estivales, como son Echinocloa, Eleucine o Digitaria. Y ahí, si la memoria no me falla, creo que mencioné todos los géneros de gramíneas que, por una o por otra fuente, están en este momento citadas como resistentes en la Argentina. Nos estamos yendo a la primera pausa. La verdad que esto es interesantísimo y desde ya, bueno, el agradecimiento a ustedes por compartir con nosotros de Radio Colonia y de agritotal.com esta mesa de debate sobre malezas. Nos vamos a nuestra primera pausa y ya retornamos. Desde toda la Argentina nos llaman al 011-4856-2666, nos contactan al Twitter, @entrecampola, nos toman por internet, www.radiocolonia.com.